Es un placer darles la bienvenida a este evento del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo me llamo Betty Brannan Jaén, soy vicepresidenta de la Fundación Democracia y Libertad, la entidad que construyó el museo y que lo administra. Conmigo hoy está también de la Junta Directiva del Museo, el licenciado Alonso Illueca. Y tenemos de invitada muy distinguida a la doctora Gilma Camargo. Antes de proceder con presentarlos y el tema de hoy, quiero decir que el Museo de la Libertad y de los Derechos Humanos abrió en mayo del año pasado, pero tuvo que cerrar en marzo de este año a causa de la pandemia. Pero durante estos meses de cierre hemos tratado de mantener vivo el mensaje del museo con eventos virtuales como este. El mensaje del museo sencillamente es este: los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. En el museo, que va a abrir sus puertas en muy poco tiempo, tenemos una exposición sobre la invasión de Panamá. Los invito a pasar por ahí, aunque hay que hacerlo con cita previa en estos días de limitaciones a causa de la pandemia, pero quería mencionar eso, porque el tema de hoy precisamente es la invasión de Panamá, que como sabemos todos los panameños ocurrió el 20 de diciembre de 1989. El 20 de diciembre, por tanto, es un día sombrío en la historia de Panamá, un día de tristeza, un día que no puede pasar desapercibido por los que amamos y defendemos los derechos humanos. Por eso hoy queremos tener este evento con la doctora Camargo, que hemos titulado Reflexiones a 31 años de la invasión, en búsqueda de la justicia. La doctora Gilma Camargo es una persona de larguísima trayectoria y activismo en derechos humanos. Tengo aquí su biografía, que es extensa. Ella nació en Panamá, es panameña, de nacionalidad panameña, nació en la ciudad de Panamá, en la comunidad de Pueblo Nuevo, no voy a decir el año. Estudió en Panamá, luego se mudó a Estados Unidos y obtuvo su licenciatura en estudios internacionales de la Universidad Friends Word College. Luego su doctorado, Juris Doctor, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Trabajó, hizo unas pasantías y trabajó en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, y comenzó a trabajar con el Centro para Derecho Constitucional, The Center for Constitutional Rights en inglés, que en español estoy viendo aquí es el Centro por los Derechos Constitucionales, una ONG ubicada en Nueva York. Y ahí fue, desde ese Centro por los Derechos Constitucionales, donde ella manejó un caso importantísimo para Panamá, el caso contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos humanos ocurridos en Panamá durante la invasión. La doctora Camargo puso ese caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la CIDH, en mayo de 1990. Y obtuvo un fallo en el 2018, 28 años de esfuerzo y de lucha y de perseverancia que uno no puede menos que aplaudir. Y además el fallo, que es titulado Informe número 10.573, quiero mostrarlo, aquí cualquiera persona lo puede buscar en internet, es un fallo de 90 y pico de páginas, absolutamente contundente en condenar a Estados Unidos por una serie larguísima de violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias, doctora Camargo, por estar con nosotros hoy, porque yo como abogada, pero pienso que el público en general tiene mucho interés en saber cómo fue que usted ideó la estrategia y el manejo de este caso y tuvo la perseverancia de luchar por eso durante 28 años contra un adversario tan poderoso y salir eventualmente exitosa con su caso contra Estados Unidos. Voy a comenzar preguntándole cómo fue que este caso llegó al Centro por los Derechos Constitucionales en Nueva York. ¿Ellos manejan normalmente estos casos internacionales? El Centro por los Derechos Constitucionales emana
de las luchas civiles de los Estados Unidos por la igualdad, por la solidaridad con los pueblos, de abogados que se encargan de luchar con comunidades, con activistas, con gobiernos internacionales que tienen conflictos de derechos humanos o de derechos internacionales. Son abogados especializados en proteger los derechos de los pueblos en contra de las malas conductas del gobierno. Yo soy, como ves, una persona comunitaria, vengo de una familia con un gran sentido de afrodescendencia, de trabajo comunal, soy institutora del Instituto Nacional y de Panamá, de donde tuve que irme sin terminar mis estudios por persecución política durante la dictadura. Yo me voy así con una formación bastante clara de lo que es Panamá y lo que estaba sucediendo en Panamá, a Nueva York. Y aunque mi familia pensó que era porque mi mamá había hecho la petición para pedirme a mí, en realidad en el periodo que se me permite salir a los Estados Unidos sin dificultad, porque ya habíamos aplicado antes, los Estados Unidos tenían un plan muy particular que quería sacar a los jóvenes líderes de Latinoamérica para ir a los Estados Unidos a convertirse, a que la vida los distrajera en otras cosas, y a mí no me pasó eso. Yo fui a los Estados Unidos con un plan bastante claro de primero vivir con mi mamá, que tenía muchos años de vivir allá, aunque venía todos los años a verme, y segundo, de entender la filosofía, el pensamiento, la cultura, la política de los Estados Unidos para poder entender lo que me había pasado a mí como ciudadana panameña. Eso sucede, yo me voy en 1978. En 1981 encuentro al Friendswood College, que es un colegio formado por los Quakers, que tienen 5 centros alrededor del mundo y tienen una perspectiva muy, muy amplia acerca de la cultura, de entender a los pueblos y de manejarse con las comunidades y con personas que son diferentes a nosotros. Cuando yo llego a CUNY School of Law, la Escuela de Derecho de la ciudad de Nueva York, esa escuela de derecho era formada también por abogados que tenían la misma perspectiva de asistencia a los pueblos. Es decir, la ley la entendíamos como el instrumento del gobernante o de las personas en poder, y que las personas del pueblo tenían que entenderla, asumirla y buscar la manera de funcionar dentro de esa perspectiva para poder lograr los derechos y el concepto de equidad que uno quiere. Cuando sucede la invasión, ya yo tenía 2 años de estar, por ejemplo, trabajando con emisoras de radio comunitarias. Tenía una amplia red de personas que trabajaban con distintas organizaciones y que tenían la necesidad de tener una explicación de lo que estaba sucediendo en Panamá, tanto de la dictadura como se veía desde afuera, y el distanciamiento que me dio a mi poder objetivamente explicar a las personas quiénes eran estos actores y lo que estaba sucediendo. Cuando recibo la llamada el 20 de diciembre diciendo que la invasión ya había empezado, la estábamos esperando que fuera un ataque mucho más pequeño, y nos damos cuenta que son 27,000 tropas. Yo le voy al decano de la universidad, que es Hayward Burns, que es ya fallecido, pero que era abogado de personas muy ilustres en Estados Unidos y de movimientos muy importantes, y le digo que quiero venir a Panamá lo antes posible. Los aeropuertos estaban cerrados. Él me recomendó hacer una delegación con el Gremio Nacional de Abogados, que es una organización también que aceptaba estudiantes de la que yo formaba parte, y que él, como miembro del Centro por los Derechos Constitucionales, iba a mandar a una persona para que me acompañara a Panamá en cuanto fuera posible. Esta persona era el doctor José Luis Morín, puertorriqueño, que conocía muy bien los derechos humanos y el derecho internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 abogadas del gremio, 3 abogadas del gremio nacional de abogados, y yo entramos a Panamá en 1990, en enero. Hicimos este reporte del National Lawyers Guild, que creo que no queda más. Report from Panama. Guild finds no just cause for U.S. invasion. El gremio no encuentra ninguna causa justa para la invasión. Y documentamos las violaciones de derecho internacional que encontramos, las condiciones de las víctimas civiles, lo desproporcionado de los ataques,
en 27 distintos lugares, aunque no pudimos llegar a más de 3 o 4, porque todavía había una ocupación militar. Lo que yo estaba aportando, aún sin ser abogada, era el conocimiento de Panamá, el idioma español, por supuesto, que también lo tenía José Morín, y que nosotros teníamos la dura tarea de traducir todo esto para que los norteamericanos, que aunque tenían experiencia con comunidades latinoamericanas, Panamá no era parte de esa experiencia nacional. Y para José Morín era el primer día de su trabajo y le dijeron, encuéntrate con Gilma en el aeropuerto y van a una guerra y no se preocupen que van a estar bien. Wow. Así estuvimos aquí 7 días. Fueron 7 días muy duros para mí porque yo no había visto a mi familia, había hablado con mis abuelos por teléfono y ellos habían estado en casa y se podía escuchar el armamento pasando hacia Tinajitas porque vivo cerca del área. Yo encontré a mis abuelos bastante traumatizados, pero yo no tenía tiempo, yo tenía que atender a la delegación, involucrarlos para poder entrevistar a personas de todos los bandos posibles y de todas las perspectivas posibles, y también poder vigilar de que ellos entendieran lo que estaba sucediendo a nivel nacional, porque habíamos recibido una nota del PRD que le había mandado a un amigo del centro diciendo que las víctimas eran el PRD y Noriega, y ellos estaban pensando en hacer un caso a favor de Noriega. José Morín tiene esa experiencia de descolonización, de derechos humanos, y fue el primero en sugerirle al Centro por los Derechos Humanos, de los Centros de Derechos Constitucionales, vamos a hacer un caso de unas cuantas víctimas civiles para que ellos sean los que demanden a los Estados Unidos, porque si vamos no podemos ir a La Haya, las Naciones Unidas tarda mucho y no concluye nada, pero con esta oportunidad de la comisión podemos ir con las víctimas directamente. Yo estaba todavía estudiando y tenía que pasar todos los procesos de idoneidad que se necesita, así que yo me dediqué con Morina a conseguir la información. Creamos un formulario que se lo dimos a los grupos de derechos humanos en Panamá para que ellos comenzaran a buscar los casos y que las personas que ya estaban en ese proceso de declarar, pero que en Panamá no había a dónde llevar este proceso, pudieran decirnos qué es lo que le había sucedido. Entonces, lo que Morín aporta es el conocimiento de la comisión, la voluntad y el presupuesto del Centro por los Derechos Constitucionales, que es una organización sin fines de lucro y que depende de que las comunidades afectadas dentro de los Estados Unidos apoyen el caso de su país. Eso no sucedió con Panamá. Me apoyaron 2 o 3 panameños, 2 de ellas son mujeres afrodescendientes también, que de una manera muy personal me apoyaron a mí, que hicieron algunas cosas por algunas víctimas, pero el centro no vio el apoyo que debía de tener de pueblos panameños dentro de los Estados Unidos. Aquí en Panamá, José Morín vino por 2 años seguidos y en 1993, en diciembre, regresamos a decirle que el caso se había admitido. La misión del caso en realidad fue la estrategia de Morín de insistir en que los Estados Unidos no podía alegar que en Panamá había algún remedio posible para esta invasión, para las víctimas civiles y no combatientes, y que estando el país bajo ocupación, nosotros no siquiera podíamos movilizarnos a encontrar todas las víctimas. Así que las pusimos en nombre del señor José Isabel Salas Galindo, un colonense cuya esposa fue asesinada el 22 de diciembre en su casa, mientras limpiaba rosa en su casa. El misil pasó y la destruyó en pedazos, hiriendo a toda su familia y quemando su casa. Él es el caso clásico de la arbitrariedad, de la desproporcionalidad, de la falta de necesidad de atacar de esa manera a un pueblo tan pequeño y casi totalmente desarmado en comparación con la mayor cantidad de tropas desde la guerra de Vietnam. Agarramos el caso del señor Salas, otros casos de distintas áreas de la ciudad, de Chorrillos, San Miguelito, y les quisimos transformar a ellos de víctimas a unos actores principales en su propio caso.
No te sientes ahí a esperar que el abogado venga. Quiero que vayas y busques tus pruebas, fotografías, testimonios de vecinos, recibos de luz, recibos de agua, testimonios bastante firmes de lo que te ha pasado. Declara simplemente como si estuvieras escribiendo una carta. Esa metodología nos dio una consistencia en cosas tan importantes como la hora del ataque, los lugares que fueron atacados, si eran civiles o militares, quiénes eran sus vecinos, qué clase de ambiente tenía, qué perdieron las personas. En 1993, Morín no puede vivir con ese salario de una organización sin fines de lucro y sin dinero, y se va al mundo académico. Yo quedo trabajando como voluntaria en el centro, ya graduada, haciendo algunos casos particulares, y el centro me ofrece a mí un trabajo de medio tiempo que incluía encargarme de Latinoamérica, los latinos en Nueva York y el Caribe, ya. Es decir, casi medio mundo. Y el caso de Panamá. Estos casos requieren, y la manera de este trabajo requiere una comunicación constante. Nada más que para ponértelo en contexto, no hay en ese tiempo un fax constante en las comunidades que fueron invadidas. Nosotros tuvimos hasta que traer máquinas de fax acá. Los chorrilleros estaban en muchas otras comunidades desplazados. En Colonia y Chorrillo, las personas fueron desplazadas a distintas áreas, y eso significaba que cada vez que yo venía a Panamá yo tenía que desplazarme a esas áreas, que en ese momento eran áreas en donde la maquinaria entró, abrió espacios y puso unas cuantas casas, y nos encontramos con lagartos, con serpientes, con todo, en unas condiciones terribles de revictimización, que ahora en estos años se ha repetido, porque esa gente ha tenido que desplazarse también a otros lugares, y algunos han mejorado sus casas donde están, pero todavía están fuera de ahí. Cuando Morín se va y yo tomo el caso, yo comienzo a añadir aspectos que son importantes para mí, que agarro de lo que dicen las personas. Me dicen, mi comunidad se fue, yo no sé, no supe por 7 días, 8 días dónde estaba mi familia, dónde estaba mi vecino. Yo no podía hacer mi negocio porque vendía comida o hacía un trabajo de artesanías o hacía un trabajo de independiente de manejar taxi, y el taxi se dañó. Mi niño no consiguió medicamentos, o mi mamá murió porque los medicamentos no estaban. Y comienzan a contar una serie de detalles que yo uno al derecho humanitario, y comienzo a clasificar ese tipo de detalles de lo que estaba sucediendo. Por eso la comisión tiene el material testimonial, las pruebas físicas de documentación, los récords médicos de las personas. ¿Y qué podíamos hacer? Había miles de personas documentando. Tomamos los casos que representaban las áreas más afectadas y los más clásicos, digamos, los que perdieron su hogar, los edificios enteros que fueron afectados, y le demostramos a la comisión cómo se le dañó la vida a las personas, a lo personal, lo que perdieron individualmente, lo que perdieron como comunidad y lo que nosotros perdimos como país. Y ese detalle se va añadiendo en distintas audiencias que tuvimos a nivel de los años 90, con la adición de expertos sobre el derecho humanitario, sobre conflicto armado, sobre derechos humanos, de distintas organizaciones ajenas a Panamá, que tenían la objetividad de poder hablar de esto de una manera enfocada y legal, tanto en derechos humanos como en derecho internacional. Si entiendo bien, doctora, entonces usted manejó este caso sola por casi los todos 28 años. El doctor Morín inició, pero la dejó, él se fue y la dejó sola todos estos años. Sí. Manejando un caso enorme, con cientos, potencialmente miles de víctimas. Miles de víctimas, bilingüe, internacional, porque tenía que viajar a Panamá, en contra del estado donde yo estaba viviendo, lo que significó bastante hostigamiento para mí, para mi familia,
y con un gasto enorme porque no había Zoom, no había internet a nivel así de este nivel, y esto con un salario de hambre, y después de llegar a cierto punto con el centro, hubieron ciertas diferencias de los miembros de la junta directiva, no mucho por este caso, aunque había uno que decía que iba a ser una victoria pírrica porque no íbamos a obtener compensación y los Estados Unidos nunca íbamos a vencer en la comisión. Habían otros casos de Latinoamérica que yo manejé que a él le parecían un poco incómodos para los Estados Unidos. Pero tengo que agradecerles al Centro por los Derechos Constitucionales el valor de aceptarlo en ese momento, a José Morín, porque después que sale el fallo sobre los méritos, lo llamo, le digo, él vuelve a Panamá a ver a estas personas que ahora son adultos, que él vio de niños, y involucrarse, y su universidad le abre el campo a él para explicar el caso y para que los estudiantes se enteren. Y pues esto no hubiese sido lo mismo con un abogado que no fuera puertorriqueño, que supiera lo que es el colonialismo, que supiera lo que es la discriminación y que entendiera todo lo demás que teníamos que hacer. De las cosas que hicimos que no son de las tradicionales, por ejemplo, enseñamos a la gente a dignificarse en un periodo muy duro, en donde venían periodistas, fotógrafos, investigadores, y todo el mundo le decía, quítate la ropa para tomarte fotos de las heridas, te voy a mandar dinero cuando publique mi libro, y nunca llegaba el dinero. Y no, esta no es la manera de manejar eso. Ustedes, si quieren dar fotos, un familiar de la víctima le toma las fotos si las quiere dar. Conseguimos asistencia médica, física y mental para muchas personas, y conseguimos 2 familias que pudieron ir a los Estados Unidos a conseguir tratamiento postraumático de guerra, regresaron a Panamá, pero desafortunadamente, aunque a una familia le fue mucho mejor que a la otra, la falta de seguimiento y de entendimiento en Panamá de lo que es un trauma postraumático de guerra y cómo tratar eso psiquiátricamente ha sido difícil para las víctimas, y todavía tenemos mucha gente afectada. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso era un problema en el que ustedes decidieran llevar el caso ahí, a ese tribunal, no, a ese foro. Ellos reconocen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que no reconocen es el Pacto de San José, que ellos piensan que porque ellos simplemente firmaron la Declaración Americana de Derechos Humanos y de Derechos del Hombre, no firmaron el Pacto de San José, ellos simplemente no tienen responsabilidad, que es una cuestión voluntaria. La Comisión le ha dicho, en este caso y en otros casos, como también lo ha reafirmado la Corte, no, es el conjunto de leyes. El derecho a la vida no es solamente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la Convención de Ginebra, son todos estos otros pactos y este consenso internacional que lo obligan a ustedes a reconocer y a respetar estos fallos. Porque la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se firmó justo al final de la guerra para poder llegar a un consenso internacional de que, miren, por más violenta que sea una acción, por más soberano que sea un país, tiene que respetar estos derechos fundamentales. El derecho a la propiedad, pero no solamente el derecho a la propiedad, el derecho de gozar de una propiedad que te dé a ti una dignidad y un cuidado, como es tu casa. Entonces, si vas a violentar un espacio aéreo para invadir un país, para alegadamente detener a un militar o por poner la democracia o lo que tú quieras, tú no puedes violentar las casas de los civiles que no están en combate, que no están haciéndote nada, que no están armados. Y eso no es una cuestión que los Estados Unidos pueden elegir o no hacer. Ellos al principio mandaban a cualquier funcionario y cerraban las audiencias, que es un derecho de los estados. Simplemente decir, bueno, no, la audiencia no va a ser abierta. Bien, no va a ser abierta. Aquí están mis testigos, aquí está mi documentación, aquí están otras cosas que aprendí a hacer en el Centro por los Derechos Constitucionales, que no se había hecho mucho sobre el caso de Panamá, es desclasificar información, y aquí está su información, aquí están sus propias palabras, aquí está lo que dice
un experto como Richard Falk, que es un experto en conflictos internacionales, y aquí está lo que dice una persona de America's Watch, que no es la izquierda roja radical, una defensora de derechos humanos que entiende la necesidad de que el equipo argentino de antropología forense viniera a Panamá, viera las áreas donde estaban las fosas comunes conocidas en ese momento y que el equipo argentino pudiese decir, mire, nosotros no pudimos abrir las fosas, pero podemos decir por las condiciones y por los lugares donde están y el daño que vemos, sabemos que hay muchos más muertos de lo que hay. Y toda esa información fue añadiendo con un paso adelante, un paso atrás, unas audiencias sí, unas audiencias no, sin el dinero para traer a las personas con las mismas víctimas recogiendo fondos para venir a Estados Unidos y que se les reconozca el valor de hacer eso, que todavía falta mucho por hacer en ese reconocimiento a las personas que en su momento hicieron eso. Y en la última instancia, en el 2016, recién formada la comisión 20 de diciembre, se abre una oportunidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Panamá. Ya habíamos pasado todos estos años, son 2016. Yo estoy en Panamá, saliendo a un periodo muy difícil para mí personalmente, y la comisión dice, venimos a tener una sesión en Panamá. Yo digo, perfecto, pido una sesión de impulso para que vinieran, tuviéramos una audiencia aquí en Panamá sobre el caso de la invasión durante ese periodo del mes de la patria. La comisión recibe una carta de Estados Unidos y dice, no, tenemos 3 o 4 casos de América del Norte, te damos $1 millón para que esos casos se queden allá. Los casos eran 2 de Canadá y uno o 2 de Estados Unidos. Todos ellos muy bien auspiciados por abogados de bufetes grandes y de organizaciones de universidades que tenían los fondos para viajar perfectamente a Panamá, pero les preocupaba que el caso Salas tuviera una audiencia en Panamá. La comisión me envía una carta diciendo que tenemos audiencia el 9 de diciembre. ¿Puedes venir? Le digo, por supuesto. Yo no tenía ni ropa de invierno ya, ni pasaje, ni nada de eso. Le digo, ahí estaremos. Hacemos un llamado a unas personas de los casos principales para que me acompañen. Hacemos un llamado al pueblo panameño. Las víctimas se van al gobierno de Panamá y dicen, ayúdenos con el presupuesto para ir a los Estados Unidos. Y el gobierno de Panamá les dice, como les he dicho a todos los gobiernos, no podemos, ese es asunto entre ustedes y Estados Unidos. Las víctimas recogen su dinero, nos vamos 2 o 3 de los peticionarios y yo, y el doctor Illueca, que fue el único de la Comisión Interamericana, de la Comisión de 20 de diciembre, que me acompaña personalmente a la sesión para ver la sesión. Llegamos el 9 de diciembre y nos encontramos de que el Estados Unidos trae 10 abogados, todos con derecho a la palabra, y estaba yo, que es la última sesión de impulso que hacemos, y le quieren decir a la comisión que por favor vamos a desechar este caso, lo archivamos y nos vamos con lo que haga la comisión 20 de diciembre que acaba de formar a Panamá. Yo le digo, primero, una falta de respeto a mí, a los peticionarios, a la comisión misma. Este caso es el caso más largo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos estado esperando porque yo en realidad terminé mi trabajo en 1998, por ahí. Ya yo tenía todo preparado. Y las secuelas que han pasado desde el 98 al 2016 son responsabilidad de los Estados Unidos. Objetan porque dicen que Estados Unidos está en desventaja con Panamá, con este caso, con los peticionarios de este caso. Hablan, argumentan que la comisión se ha pasado de la raya en sus intenciones de este caso porque están hablando del derecho internacional, el derecho humanitario, que ha presentado demasiados casos, que ha presentado demasiadas evidencias, y yo les explico que de haber hecho una invasión más pequeña no tendríamos este problema y que tenemos que seguir con una decisión final porque son ya casi más de 20 años del caso. Y la comisión se interesa en un momento muy específico de la comisión porque ya habían unos cambios en la perspectiva y en la independencia de la Comisión Interamericana, que ahora va retrocediendo otra vez
dentro de los procesos internos de cómo se sostiene la comisión y cómo hacer su trabajo. Pero logramos convencerlos de que habíamos hecho todo lo necesario para que ellos tomaran una decisión, y tomó 2 años para que ellos tomaran una decisión, que fue el informe que nos llegó en 2018. ¿El gobierno panameño en algún momento les dio apoyo, doctora? En ningún momento nos ha dado apoyo, y eso estaría bien si no fuera que en todos los momentos nos ha obstaculizado el trabajo de una forma directa o indirecta. Yo he tenido aquí seguimientos a mí, a testigos. Se le ha permitido a los Estados Unidos tomar fotos, mandar agentes que toman fotos de las personas. He tenido amenazas, como la última reciente. He tenido situaciones en que yo solicito del gobierno una explicación, como llamé a la fiscalía para saber qué es lo que pretendían que estaban haciendo con las fosas comunes ahora, y me cierran el teléfono y no me contestan. He tenido una serie de situaciones, tanto por parte de Estados Unidos como de Panamá, aquí, dentro del país. Estados Unidos, por ejemplo, le quitó la asistencia médica a una persona que participó en una conferencia de prensa junto a mí, cuando esa persona estaba recibiendo atención en el Gorgas. Nos han interceptado el teléfono, por supuesto, nos han seguido en distintas áreas, han hostigado a las personas que coordinan el trabajo conmigo en distintos momentos, y yo por años en entrar y salir de los Estados Unidos también era a veces detenida mientras recibía, no directamente, sino que se llevaban la maleta y no la entregaban por 1 o 2 días para ver lo que tenía. O me demoraban por alguna otra razón, de manera que yo podía perder el viaje de contacto. Es decir, mucho hostigamiento de distintas maneras que, bueno, se asume que es parte del trabajo que uno tiene que hacer, pero el hostigamiento en Panamá ha llegado a difamaciones en contra mía y de otras personas que coordinan en las comunidades, de decir que el caso no es cierto, de decir que las personas que están en las comunidades que me ayudan a coordinar la información están robando dinero, o decirle a un familiar de uno de los peticionarios de que esa persona ya cobró plata para que comiencen a pelearse entre sí. Una serie de tácticas que, gracias a Dios, muchas de ellas son conocidas por mí, por mi trabajo anterior, y así que he podido manejar mucho de esto, pero ha sido molesto tener que enfrentar cosas como una denuncia en mi contra en la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública, alegando que yo estoy ejerciendo el derecho en Panamá de forma ilegal por haber defendido a las víctimas de la invasión. Y tener que tomar tiempo para decirles que no pueden hacer eso, llamar a la comisión para que la comisión llame al gobierno y que la fiscalía cierre el caso y lo archive temporalmente, que todavía no sé si lo ha archivado de la manera correcta. Ese tipo de cosas que están hechas para distraer, para quitar credibilidad, se han hecho durante todos estos años, y los gobiernos de Panamá han sido cómplices de eso en distintas formas, todos ellos. Con más razón hay que admirar la perseverancia y la valentía, doctora. Y no sé si en esos 28 años hubo algún momento en que usted dijo, hasta aquí llego, tiro la toalla. No, nunca dije eso. Hubo momentos muy, muy difíciles, pero esto tiene un significado demasiado grande. Si ustedes conocen a las víctimas, yo como mujer panameña, de haber vivido lo que viví estando en los Estados Unidos y ver ese bombardeo sobre mi país, fue una cosa durísima. Vivir con mi mamá teniendo cáncer y no poder pagar sus medicamentos, y que mi mamá me diga que siga adelante de todas maneras, fue duro. Ver a mi abuela mirarme a los ojos y decir, estás haciendo un trabajo excelente, pero te van a matar, y ver su sufrimiento mientras yo estaba en Panamá, iba y venía de otros países, fue bastante duro. Así que han habido muchas experiencias de las que yo he hablado muy poco. Recientemente, de 2018 para acá, es que la gente me ha estado, algunos periodistas
y solo le he confiado uno o dos algunas cuestiones personales sobre lo que ha sido esta experiencia, porque todavía estoy en litigio. Lo que hace la comisión es decir, primero, señor Estado, usted tiene que crear un mecanismo para compensar a todas estas personas. Las nombradas y víctimas son todas aquellas que puedan probar en algún mecanismo que hay que crear, porque esto no tiene un precedente. Tienen que crear un mecanismo en donde otras víctimas puedan probar los mismos detalles que estamos nombrando nosotros acá. Así que una persona que no llenó el documento, cuyo nombre no aparece en el documento, yo debo de poder negociar entre la Comisión Interamericana, los Estados Unidos y yo, un mecanismo en que todas estas personas puedan ser compensadas de la manera integral que dice la Comisión. Su compensación por muertes, heridas, daños y perjuicios en tanto a su propiedad, su asistencia médica y un grado de satisfacción personal. Es decir, un monumento, un reconocimiento de un museo, un reconocimiento a la provincia donde sucedió. Eso lo tenemos que elaborar. Y la comisión les dice también, debido a que ustedes obstruyeron tantos los pasos de esta investigación, tanto para nosotros como para ellos, nosotros solicitamos que se abra una nueva investigación en donde se pueda deslindar otras responsabilidades. Así que el caso no cierra, abre la puerta. Y yo estoy acá ahora mismo hablando con ustedes con una tarjeta prepago y estoy sin teléfono fijo en la casa y sin un archivador o una silla o un escritorio. Y así, totalmente confiada, porque lo que cuenta es la estrategia que yo tengo y poder convencer a las víctimas de que este es el momento en que ellos salgan adelante y se visibilicen. Porque lo que hace este documento es eso. Pasó la invasión, Noriega fue preso, se limpiaron las calles, se botaron los escombros. Nadie se dio cuenta o nadie le importó que dentro de esos escombros había cuerpos, habían historias, habían vidas, habían mascotas. Todo eso se erradicó del mundo y salió un gobierno post-invasión y un periodo de ocupación que duró hasta 1994 que nadie reclama. Pero ¿qué pasó? Se mantuvo por parte del pueblo panameño, muy aparte de esta demanda, una memoria histórica, unas marchas, unos libros, un recuerdo que los Estados Unidos no ha podido borrar. Y ellos lo que les ha interesado y les interesa es borrar esa memoria. Entonces ellos entraron al Chorrillo y regalaron helados y dieron regalitos y computadoras y se fueron a Colón y dieron asistencia médica para, como ellos dicen, la política es ganar las mentes y los corazones de la gente para que la invasión se olvide, volteemos la página y regrese el Comando Sur. Y aquí está la doctora Camargo diciendo, no, todavía no, ustedes todavía no han cumplido con esto. Entonces ellos le dicen a la comisión, en uno de los arrebatos de Trump, querida comisión, por favor no nos escriba más, que no queremos oír del caso de Salas ni de ningún otro caso que se haya demandado en contra de que nosotros perdemos. Los que ganamos sí, pero los que perdemos no queremos saber nada. Lo que sucede es que la comisión ha formado un mecanismo en donde le dan seguimientos al cumplimiento. Y ese mecanismo es el proceso donde estamos ahora. Ahora yo tengo que terminar el año haciendo un informe de las condiciones de las personas. Muchas de las víctimas nombradas no las he encontrado todavía porque hay una interferencia en la comunicación en términos de acceso que yo pueda tener a los medios de comunicación para poder encontrar a las personas y un lugar seguro en donde yo puedo lidiar con la información que necesito ahora de cuáles han sido las secuelas para estas familias en todos estos años y cómo yo puedo justificar una cantidad monetaria y las otras medidas de satisfacción que hemos pedido para las víctimas. Y entre ellas, por ejemplo, que los casos de heridas físicas y mentales sean tratadas en los hospitales en Panamá, donde las personas, donde el gobierno de Estados Unidos o los hospitales de Estados Unidos tienen un vínculo de manera que las personas, el Estados Unidos pueda pagar por estos costos para esas personas en estos hospitales. Y otras medidas de ese tipo que hay que implementar
pero que necesito también que sean las víctimas las que den la cara, que estén presentes conmigo en esas negociaciones, que puedan hablar y decir su sentir y expresarse y poder tener un entendimiento claro de lo que se ha logrado al identificarlos como víctimas y pasarlos de víctimas a sobrevivientes con reclamos internacionalmente reconocidos. Y ese es un proceso de dignificación en la que tenemos que ir todo el pueblo panameño, no solamente las personas físicamente o afectadas o que perdieron familiares. Licenciado Illueca, seguramente usted tiene unas preguntas. No, más que nada una reflexión que luego de haber leído el informe de fondo del caso Salas y también escuchando el testimonio de la doctora Camargo, le queda a uno una sensación o un sentimiento de una oportunidad perdida por parte del Estado panameño, pues 30 años después, 31 años después, todavía nuestro país, el Estado panameño sigue estando en negación de que en Panamá ocurrió un acto de agresión, una violación al derecho internacional, que en el contexto del conflicto armado internacional entre Panamá y los Estados Unidos y en la subsecuente ocupación por los Estados Unidos de América se violó el derecho internacional de los derechos humanos y se violó el derecho internacional humanitario. Esa gran negación por parte de este estigma que tiene el partido de la dictadura, que tiene el Partido Revolucionario Democrático, pero también de los gobiernos post-invasión, han dejado este episodio de nuestra historia como en el olvido. No hay una búsqueda de la verdad, no hay un proceso de reconciliación, no ha existido un intento por parte del Estado de incluir a estas personas que fueron las principales víctimas, que bajo la legislación internacional no debieron haber sufrido ningún tipo de ataque, tenían inmunidad porque los civiles no son un objetivo militar válido en el contexto de un conflicto armado internacional. Y es bastante lamentable que la doctora Camargo, junto con un reducido número de personas y en su gran mayoría estadounidenses, hayan tenido que llevar esta batalla por 28 años sin ningún tipo de apoyo del Estado panameño. Entonces, cuando yo escucho a la doctora Camargo, yo la veo decir que, por ejemplo, que los Estados Unidos no quiere reconocer el fallo, que los Estados Unidos no tiene interés de pagar ningún tipo de compensación. Los Estados Unidos quiere que las audiencias, que los casos, que el mismo informe no sea público. Uno tiende a pensar, ¿y dónde está Panamá? Porque Panamá debió haber estado en algún momento a decir, sí, aquí ocurrió, así mismo como hubo una dictadura en la que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, aquí ocurrió una invasión en la que se violaron los derechos humanos de los civiles y también de muchos combatientes, que se violaron los convenios de Ginebra. Entonces, ese sentimiento y esa falta de búsqueda de la verdad por parte del Estado hace que esfuerzos como el de la doctora Camargo, que ha sido un esfuerzo titánico, sea tan digno de resaltar, y me parece que esta actividad lo hace de forma maravillosa, porque escuchar el testimonio de la doctora Camargo es algo inédito, porque es muy distinto a leerse el fallo. Yo me he leído el fallo, el informe de fondo en reiteradas ocasiones, y he visto que la atribución de responsabilidad internacional para los Estados Unidos por violación a los derechos humanos es muy clara. El esfuerzo documental que hizo la doctora Camargo a través de el proceso de aportar pruebas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace que cada uno de los testimonios sea precisamente un testimonio y un homenaje a cada una de las víctimas. Y eso es lo que tanta falta hace. Las recomendaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de fondo se podrían haber cumplido desde hace muchísimo tiempo si hubiese algo de voluntad del Estado panameño. Y aquí estoy hablando sin ningún tipo de distinción partidista. A mí me parece verdaderamente penoso en particular que ya han pasado 3 administraciones en las que el partido que gobernó durante los 21 años de dictadura militar, el partido que sufrió la invasión, han ejercido el gobierno y todavía no se ha declarado Día de Duelo Nacional. Recientemente salió una resolución que se declara Día de Duelo Nacional solamente por un año, pero nada más se pone la bandera media asta y simplemente no se entra en ningún tipo de abordaje integral de lo que debería ser un Día de Duelo Nacional y de lo que es y de lo que fue y de lo que representa la invasión para el pueblo panameño.
Entonces, doctora, de mi parte, yo solamente quisiera que usted nos hablara un poquito de los efectos jurídicos del fallo, pero también de los efectos prácticos. Eso sería para mí interesantísimo escucharlo de su parte. Mira, por lo que dijiste antes, hay un problema de la personalidad internacional del Estado panameño. Este fallo, aunque ellos no digan nada, el cuerpo diplomático y los países lo conocen porque son personas que leen. Y el gobierno de México lo puso de inmediato, de oficio, en la página de la Corte Suprema para que los jueces de la Corte Suprema lo entendieran. El gobierno de Chile lo puso en la página de Derecho Constitucional, en el periódico de Derecho Constitucional, y el gobierno de Argentina, de lo que yo he visto, lo puso en el sistema jurídico, en la página de información de educación jurídica, para que todos los abogados lo tengan presente. Hay algunas organizaciones que lo están viendo en términos de derecho humanitario, que fue un gran avance. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están esperando que pase algo en Panamá. El gobierno, el año pasado vino la cuñada de Juancho Rodríguez, que es el periodista español que fue asesinado aquí en Panamá durante la invasión, y ella me explicó que 2 años después de la muerte de él, después de traer el cuerpo y toda la cosa, la Asamblea de España decide darle una protección diplomática a la familia de Juancho Rodríguez para que todo el poder del Estado esté a su servicio para poder ayudarlos en una compensación por la muerte. Consiguieron unos abogados de Estados Unidos, el caso por supuesto no resultó, le ayudaron con la memoria de él en museos y el rescate de sus fotografías en la exhibición acá. Y si ella se une al caso, yo tendría todo el acceso al poder legal que ellos me puedan dar para poder representar a Juancho como parte de este caso. Yo se lo he hecho fácil al gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá no tiene absolutamente nada que decirle a los Estados Unidos, que simplemente estoy apoyando a mis ciudadanos. Ya ellos no tienen que hacer el reclamo, no tienen que hacer nada, porque lo estoy haciendo yo. Al contrario, le llevamos todos estos informes, copias a cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional, y ni una sola ha hecho una resolución, un comentario sobre el contenido de esto. Entonces, nosotros tenemos que seguir actuando como si no tuviéramos un gobierno. Y yo tengo que actuar como si el gobierno que está en Panamá es un gobierno de oposición. Yo considero que para el tiempo que ellos aprobaron la comisión 20 de diciembre, ya tenían la intención de que fuera esa comisión la que, en caso de ese plan B, es que si Gilma Camargo logra que este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a decir que la comisión 20 de diciembre existe, y de gobierno a gobierno no vamos a hacer algún arreglo para compensar a algunas víctimas, y listo, pasamos la página por encima de las víctimas. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me escuchó y sacaron dentro de las últimas partes de las recomendaciones hacia el gobierno de Estados Unidos, dijeron específicamente: el gobierno de Panamá tiene que facilitar todos los permisos, autorizaciones que es necesario para que se cumpla este fallo, pero no puede tomar un partidismo de que alguna organización o alguna instancia del gobierno de Panamá pueda de una manera suplantar la responsabilidad de Estados Unidos dentro de este fallo. Así que eso lo tenemos asegurado. El que el gobierno de Panamá se esté haciendo el tonto y no quiera ser parte de nada ni facilitarme nada es otra cosa, pero la comisión se lo ha dicho a los Estados Unidos. En cuanto a lo jurídico, esa es una de las partes más magníficas de este fallo. Le está diciendo a los Estados Unidos y al mundo: si cualquier país del mundo, mucho más los Estados Unidos ya, decide invadir a un país y con complicidad del gobierno o en ausencia del gobierno del país afectado, no se puede hacer nada, las víctimas mismas tienen un papel que jugar en su propia defensa. Y por eso yo siempre hablo de esa transición de víctima a sobrevivientes con reclamos bien
bien reconocidos por el derecho internacional, que tienen que jugar un papel y levantarse del llanto, de la politiquería, de ceder su poder al gobierno local, porque el gobierno local tiene otros intereses. Y somos nosotros los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que los Estados Unidos cumplan. El uso del lex specialis le abrió y reafirmó el derecho de la Comisión Interamericana de informarse de otros tratados, convenios, otra perspectiva de derecho internacional, para que los casos de derechos humanos sean vistos desde otra perspectiva. Para ellos ha sido muy interesante esto, y para mí el golpe de pasión fue cuando vi la sección que habla acerca del control extraterritorial y control de la jurisdicción extraterritorial y control de hecho del gobierno de Estados Unidos en Panamá. Es decir, ya no estamos diciendo que tienes que observar los derechos humanos de ese país, dentro de ese país, que es lo más tradicional que tiene la Comisión. Una persona afectada, es torturada en su país por su gobierno y listo, ¿no? Vamos a hacer este caso para esa persona. Ahora, un gobierno que se desplaza a otro lugar para afectar las vidas y los derechos humanos más fundamentales de las personas que viven ahí, también es responsable, porque tenía control del país, tenía control de las carreteras, del sistema judicial, tenía control de todo. Pero esa víctima tiene un poder ahora que se lo da el derecho internacional y los derechos humanos. Y el poder expandir el caso un poco más allá de lo que es estrictamente el derecho humanitario y estrictamente el derecho humano, a decir, mire, yo tengo un derecho humano a mi comunidad y a mí me desplazaron de un lado a otro en un momento tan importante para mi vida, que yo no sabía si mi hermano, mi primo, mis cueras estaban vivas o no, porque yo no podía ir para allá hasta el momento que a ellos les dio la gana de dejarme pasar. O yo estaba en cama, por ejemplo, hay un caso de una señora que tenía cáncer. Ella se desplaza con su hija en una ambulancia, le disparan en la ambulancia y muere en la ambulancia por los tiros. Ella tenía una oportunidad, podría ser que unas horas antes o unas horas después pudo morir, pero no lo sabemos porque le dispararon a la ambulancia. Y no puedes hacer eso. Y hay unos detalles importantes acerca de hasta dónde puedes ir en contra de un combatiente y hasta dónde puedes ir en contra de un no combatiente, uniformado, batalló, lo llevaron al hospital, desaparece y aparece, del hospital se lo llevan desaparecido y aparece en la fosa común del Jardín de Paz. Entonces, hay límites, hasta para las guerras hay límites, hasta para la agresión hay límites. Y esos límites lo hicimos nosotros como pueblo con este grupito de panameños valientes que todavía yo creo no entienden. Lo han leído a muchos y en casos prácticos, como me estabas preguntando, uno de los Tomasitos tiene unas heridas en las piernas, ya es un hombre mayor con sus hijos y todo, que no podía concebir, los hijos no podían concebir de qué es lo que él estaba hablando. Y ahora su nombre aparece aquí y la historia de lo que pasó aparece aquí. Y él se lo enseñó a sus hijos para que sus hijos entendieran más o menos cuál era el ambiente, cuál era lo que le pasó, y ahora a su papá le parece el hombre más valiente del mundo. Otra señora que su esposo sufre de traumas postraumáticos de guerra, que ella no conocía a este hombre maravilloso, pero que después que se casaron y vio las tormentas que pasaba en las noches, el despertarse sin poder atender, ahora ella tiene un informe que le explica a ella, él no es una mala persona, él es una persona que está enferma por lo que le hicieron, no es por alcoholismo, no es por esto, es porque esto le sucedió. Y eso le está dando sentido a las vidas de las personas. Se les ha querido engañar de que lo más importante aquí es el dinero, la compensación. ¿Y cuánto es la compensación? Es indemnización y es compensación. No podemos poner al presidente Bush preso. Yo no puedo arrestar a Colin Powell, pero es posible que ahora que los Estados Unidos han desclasificado algunos materiales, yo puedo decirle a una madre de familia, el batallón que entró aquí fue el batallón tal y es una probabilidad que el capitán tal fue el responsable de la muerte de tu hijo, y tengo otros documentos que han sido
desclasificado que Estados Unidos me entregó, que me dice que si no ha aparecido hay una posibilidad que esté en tal o tal lugar. Porque cuando tú tienes una violación de este tipo y consigues dinero, te sientes, con el cheque en la mano, te sientes el vacío de lo que te falta. Y por eso se solicita una reparación integral que cuente, además, la historia, dignifique que todos los chorrilleros no eran maleantes ni esbirros de Noriega, sino que había gente que trabajaba, que tenía motocicletas, que eran maestros, que vivieron en apartamentos buenos y que de repente terminaron en un centro de refugiados, en donde les decían además que no era una invasión sino una liberación. Y todo ese espectro le está dando ahora a otras organizaciones y a otras víctimas en otros lugares, aún con lo limitado que hemos tenido de la diseminación de la información, un fundamento legal para decir lo mismo. Y entonces esto va mucho más allá de los Estados Unidos a otros países, a otras realidades y a otro tipo de conflictos, aunque sean más pequeños que lo que sucedía aquí en Panamá. A mí me parece fascinante cuando uno se lee una parte del informe en la que la comisión explica por qué esto fue un conflicto armado internacional, y cuando yo lo veo en contraste con el caso de Noriega que se llevó en los tribunales federales de los Estados Unidos, la primera línea de defensa del ex general Noriega en ese momento era que él era prisionero de guerra y que él estaba protegido por los convenios de Ginebra, y Estados Unidos decía, no, esto no fue un conflicto armado internacional, esto fue un conflicto armado no internacional, y también dándole un testimonio al sistema de justicia de los Estados Unidos, que funciona para muchísimas cosas. El mismo tribunal le dice a la fiscalía, este era un conflicto armado internacional, este señor es un militar, él tiene derecho a las protecciones de los convenios de Ginebra, y esa misma línea de argumentación la utiliza la comisión al construir el argumento de que estábamos frente a un conflicto armado internacional. Y de veras, doctora, que esa explicación que usted hace, que muchas personas no lo entenderán, que durante por lo menos 5 o 6 meses Panamá estuvo bajo una ocupación militar, y el régimen de ocupación del derecho internacional humanitario es muy, pero muy específico, y establece que los Estados Unidos tenían ciertas obligaciones en materia de derechos humanos que no estaban cumpliendo. Como usted bien lo dijo, Estados Unidos controlaba en ese momento la administración de justicia. No es que de una vez se nombraron magistrados y de una vez se conformó un gobierno, no. El país había quedado en pedazos y ellos estaban haciendo las veces de la autoridad a la autoridad de policía y la autoridad judicial. Y en ese contexto tampoco se respetaron los derechos humanos y tampoco cumplieron con sus obligaciones como potencia de ocupación. A mí, de veras, doctora, que de mi parte, mi agradecimiento por esa batalla incansable que usted lidió por 28 años y que todavía continúa lidiando. Y esa parte de la reparación, le dejo al público que esa reflexión que hace la doctora Camargo, que ella dice, es que reparación no solamente es una indemnización pecuniaria, también debe venir acompañado de la verdad, de la justicia y de una garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que sufren de síndrome de estrés postraumático, la mayoría de las personas que vieron la invasión, todavía piensan, y eso lo escucha uno en canales de televisión nacional, que los Estados Unidos pueden invadir Panamá en cualquier momento. Sí. Que Estados Unidos puede invocar una cláusula del Tratado del Canal, la mal denominada enmienda de Conchini, y Estados Unidos puede intervenir militarmente, cuando todos sabemos, los que conocemos derecho internacional, que eso no es plausible, eso no es posible, jurídicamente hablando. Prácticamente sí, Estados Unidos puede invadir donde sea, porque son el poder militar número 1 del mundo, pero jurídicamente no se puede. Entonces, esa reflexión, porque todavía ha quedado en el ADN panameño, ese intervencionismo, porque no hemos llegado a realizar lo que sucedió el 20 de diciembre de 1989 y lo que continúa sucediendo cada día que el Estado mira para otro lado. Mira, la ocupación duró hasta 1994. El general Bernard Gant comenzó la ocupación horas después de que Endara, Ford y Arias no daban bola en organizar un gobierno, y él le dijo, escojan, o lo hacen ustedes o lo hago yo. Él se iba a nombrar como encargado de Panamá,
y ellos decidieron hacerle caso, pero él nombró un equipo de voluntarios del Comando Sur y puso a una persona en cada oficina de la presidencia y de todas las otras instancias de gobierno, y comenzaron a reorganizar el país. Por eso es que este desastre político, jurídico que tenemos en Panamá está así, porque esta gente no conocía Panamá y se estaban valiendo del equipo legal del Comando Sur y de voluntarios que estaban escribiendo cosas que asumían del derecho en general del mundo de cómo debe funcionar algo. Ellos se reunieron por un buen tiempo en el sótano de la Asamblea. Cuando el pueblo panameño comenzó a quejarse de la presencia de militares en las oficinas y comenzó a molestarse de verlos en las tareas conjuntas de patrullaje por sus calles, ellos se quitaron el uniforme. Hubo un problema entre la llegada del Departamento de Estado, que es el que se ocupa de esas cosas, y la llegada y el Pentágono organizando por primera vez un gobierno. Y en los análisis de estudios que hacen varios graduandos de las distintas escuelas militares en cuanto a ese proceso del Pentágono organizando un gobierno, dicen que es la cosa más desastrosa que ellos han visto, porque cuando ya llegó el Departamento de Estado ellos no querían soltar su posición y no se fueron hasta 1994. Ahora, la comisión, el gobierno de Estados Unidos ha tratado de detener la cantidad de personas que estoy representando, porque yo digo, estos y otros, y todos los demás que yo pueda aprobar. Dice, no, pero está haciendo una demanda colectiva. Digo, sí, es exactamente lo que es, te estoy individualizando cada uno. Dice, pero en la comisión tiene que ser individual, y yo le saco una cantidad más de peticiones de gente diciendo, yo tengo casi todo el edificio de Patio Pinel, casi todo el edificio, y yo se los puedo dar, no hay ningún problema, y no es de ahora ni de ayer, sino documentados de hace tiempo. Y entonces, ¿qué más le estoy diciendo? No, ustedes no pueden venir a hacer todo esto, venir a organizar el país como quieren, mantenerse hasta 1994, después dejar que la demanda vaya hasta 2016 y pretender que yo acepte solamente los 4 o 5 meses en que estuvieron aquí militarmente hasta 1990, porque ¿qué pasó con la víctima? La víctima continuó sufriendo las secuelas de todo ese desastre hasta ahora. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo esta cantidad de compensación para la familia Salas, cuya madre fue destruida por un misil y cuyas hijas y los varones también todavía tienen secuelas, y su esposo sufrió un paro cardíaco por la situación que estaba viviendo? Yo tengo que mirar lo que significa para esa familia y en general lo que puede significar en potencia otras familias que puedan sufrir las cosas que puedan aparecer ahora, porque no lo creas, están apareciendo gente ahora diciendo que ellos también fueron víctimas y lo pueden probar. Y ese cálculo necesita de mí un análisis bastante fuerte para que la comisión lo acepte, y que no solamente la comisión, sino las personas en los Estados Unidos que tienen un poder de decisión puedan decir, yo no me puedo salir de este marco porque jurídicamente lo que está diciendo es correcto. Y lo que la gente quiere es que Gilma diga, bueno, $10,000 para cada familia, nos vamos para la casa. No se puede, porque estamos haciendo un precedente histórico de mucha importancia, y es la garantía de que los Estados Unidos entiendan que no puede hacer esto al Panamá ni ningún otro país. Y cuando se forma una comisión de la verdad que le da miles de dólares aquí en Panamá, para que justamente cuando vaya a venir esta decisión puedan decir que lo que sucedió es lo que dice la Comisión 20 de diciembre y no lo que ha investigado Gilma Camargo, las organizaciones internacionales, y ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos están destruyendo la realidad de la invasión y están negociando con la vida y la sangre del pueblo panameño. Y eso estando en Panamá creo que me pone aún en más peligro, porque en Panamá no se entiende que esto no es un delito. Defender los derechos humanos no es un delito. No hay ninguna razón por la cual yo tengo que estar preocupándome de que personas entren a mi casa con
con llaves maestras que violan mi entrada a mi casa para buscar documentos, ni tengo yo que estar preocupándome de que la fiscalía me va a estar arrestando por defender los derechos humanos del pueblo panameño. Eso es absurdo. Entonces, hay algunas cosas que aclarar, y yo quiero aclararlas primero con el pueblo panameño, y que las organizaciones de derechos humanos estén interesadas y enteradas de lo que sucede a nivel internacional. Esta organización, esta decisión en manos de Europa, de cualquier otro país, de cualquier otra región, hubiera sido todo un éxito de entendimiento, de distribución, de debate. La prensa pudiera publicar parte de los fallos que son importantes, y eso no está pasando en Panamá. No quieren. No es una cuestión de voluntad. Bueno, solo para claridad de los que nos están viendo, quiero que quede claro que la decisión de la CIDH concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación al derecho de la vida, hablando de panameños, de derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad y la integridad de la persona, derecho de protección a la infancia, derecho a la propiedad, derecho a la justicia, derecho a la verdad, violación del principio de proporcionalidad y muchas cosas más. Es decir, el fallo, la decisión es contundente en contra de Estados Unidos. Y además, en las últimas recomendaciones, de la última página, requiere de que de Estados Unidos concluya su investigación, que precise los hechos por el deber de reconocer el derecho a la verdad, que los panameños sepamos qué fue lo que pasó, y que las familias de las víctimas, de los muertos y de los heridos y de los que han sufrido traumas puedan saber cuál es la verdad. Además de la reparación, que como bien señala usted, doctora, no es una reparación pecuniaria nada más, sino un reconocimiento de todos los derechos que fueron violados y una reparación a esos derechos. No sé si tiene algunas palabras de cierre. Como lamento que esto debo decir para la audiencia, por razones de programación lo hemos pregrabado y no está en vivo, para que lo que hubiera permitido que la audiencia presentara preguntas, y ojalá que haya un mecanismo cuando esto sea difundido el 20, que hoy estamos grabando el día 18, en 2 días será difundido. Trataremos de tener un mecanismo para que las preguntas le puedan llegar a usted en caso de que usted sea suficientemente gentil para responder a preguntas. Pero no sé si como palabras de cierre tiene algo más que quiere decir el licenciado Illueca o usted, doctora. En los Estados Unidos le debe a Panamá, desde el primer muerto hasta el último plato que quebraron. Le debe a Panamá por toda la comida y todos los daños que le hicieron, emocionales, físicos y mentales, y por violación a nuestra soberanía. No es enemistad con el pueblo de Estados Unidos, es simplemente una deuda, una responsabilidad legal que tienen que cumplir. Yo solo le pido al pueblo panameño que se informe sobre esto. La Universidad de Panamá me hizo el gran favor de publicar los informes, y no he podido distribuirlos durante estas fechas. Usualmente los llevo a las bibliotecas, a los museos, para que tengan y puedan las personas que pasen a ver las exhibiciones puedan adquirir el informe, pero es nuestra responsabilidad hacia nuestros muertos y hacia todas nuestras generaciones hacer que este fallo se cumpla en su totalidad. Esperemos que el pueblo panameño tenga ese gran corazón de respetarse, porque los Estados Unidos no respetan a nadie que no se respete a sí mismo. Ellos siempre respetan a las personas y a los países que actúan con dignidad, y eso no nos puede faltar. Tampoco nos puede faltar el valor. No es necesario que nosotros nos arrodillemos ante los Estados Unidos para que continúen las relaciones entre ambos países. Ellos de aquí no se van a ir. Aquí Panamá les conviene demasiado para ellos romper relaciones con Panamá ni nada de eso. Simplemente que cumplan con esto, y que los traidores a la patria, en este sentido, se detengan un momento a pensar que sus hijos y sus nietos y sus muertos y sus antepasados están en esta tierra nuestra bañada de sangre. Nosotros tenemos que hacer que esto se cumpla. Si a mí me puede causar un poco de satisfacción
es sentir que el pueblo panameño está apreciando lo que hice y que me liberen para hacer lo que sé hacer bien. Yo puedo hacer que esto se logre si me dan la libertad de hacerlo y no me estén acosando, no me estén amenazando, no estén tratando de matar al mensajero, porque esto fue lo que pasó. Y hay mucho más que entender acerca de la invasión, porque es ahora que los Estados Unidos están desclasificando por ley los documentos que cubren la invasión, y hay mucho que aprender. Esperemos que tengamos el sentido y el corazón de respetar y de honrar también a todas estas pequeñas familias civiles, obreros, chorrilleros de San Miguelito, de Colón, que se atrevieron a hacer lo que hicieron simplemente con llenar el papel, con viajar a los Estados Unidos en tiempo de ocupación. Ustedes no saben lo grande que es eso, lo grande que hemos sido con eso. Y eso es un valor para todo el pueblo panameño y tenemos que hacerlo cumplir. Ojalá que alguien en los gobiernos tome conciencia y podemos informarles a ellos también para que no pasen vergüenza con los cuerpos diplomáticos en otros países, porque se los digo, los países saben de este caso y están esperando una respuesta y un final correcto con una compensación correcta de parte de los Estados Unidos, que sí se puede hacer. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctora Camargo. Licenciado Gibeka, ¿alguna reflexión final y usted cierra, por favor? Cómo no. Muchísimas gracias, Betty. Y de verdad, doctora Camargo, que su historia es, creo yo, nos da el círculo completo, porque usted inició comentándonos que usted se va de Panamá precisamente por persecuciones en tiempos de la dictadura militar, y usted termina regresando a Panamá con el fin de la dictadura militar que se dio a través de un acto de agresión, a todas luces ilegal, y precisamente usted emprende un proyecto de búsqueda de justicia que le tomó 28 años obtener un fallo, una decisión que atribuía responsabilidad internacional, y que todavía usted continúa luego de haber obtenido el fallo, el informe de fondo favorable a la postura que usted había presentado. En ese sentido, yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar al respecto, porque creo que el mismo país se ha dividido en dos campos. Se ha dividido en el campo de quienes estaban a favor de la invasión y quienes estaban en contra de la invasión, pero no se ha analizado de una forma sesuda y de una forma ajena a cualquier tipo de pasiones, tratando de ver la invasión como lo que fue. Y nuevamente, con todas sus virtudes y todos sus defectos, lo que había sucedido 21 años atrás guarda muchísima relación con lo que sucedió a partir del 20 de diciembre, pero ese acto no significa que debe olvidarse lo que sucedió 21 años después, pero tampoco que esos 21 años borran las violaciones a los derechos humanos y las violaciones al derecho internacional humanitario que se cometieron en el marco de la Operación Causa Justa. La doctora Camargo hablaba del informe. Ese informe, yo entregué 40 ejemplares, está en el museo, para quienes visitan el museo puedan tener acceso al trabajo de la doctora Camargo, los 28 años de trabajo de la doctora Camargo. También, como dijo Betty, tenemos una exhibición temporal de la invasión, que si bien no hace justicia a todo lo que se podría hablar, creo que es un buen punto para empezar, y precisamente con este tipo de eventos y con los protagonistas de la historia, como es la doctora Camargo. Y bueno, también diría yo con otra protagonista que es nuestra moderadora, la doctora Betty Brannan, podemos precisamente empezar a construir y empezar también a reconstruir ese episodio de nuestra historia que durante mucho tiempo ha estado en el olvido. Así que, doctora Camargo, de mi parte, yo agradecido. Ha sido una hora de mucho crecimiento para mí. He aprendido muchísimo de todos sus testimonios, y mi más profunda admiración, creo que eso lo digo en nombre del museo, que la más profunda de las admiraciones por todo su trabajo, y también nuestro respeto, admiración y respaldo a todas las víctimas de lo que sucedió el 20 de diciembre de 1989 y los días subsiguientes, y que esta búsqueda de la justicia y esta búsqueda de la verdad va a continuar. Muchas gracias. Y solamente para terminar, el libro ¿A dónde me llevan? De Francisco Goldman, John Lee Anderson y Víctor Mojica. Yo escribo el prólogo de este libro, cuesta $20 en la Librería Cultural Panameña, y hablo un poco más acerca del caso y cómo se formó esta situación
para llegar a este caso. Así que la gente que lo quiera conseguir, y el museo, si quiere más informes, me hacen saber, por favor, que tengo disponible. Doctora, repita el nombre del libro, por favor. Que no ¿A dónde me llevan? Se llama ¿A dónde me llevan? Por Francisco Goldman, John Lee Anderson y Víctor Mojica. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes, la felicitamos. Gracias, Alonso. Y gracias a los que nos están viendo. Muchísimas gracias a la audiencia.